Querido pueblo de nuestro amado Maestro Hakenarium Zeus Induceus, a quien envío mis palabras de amor, de cariño, de reverencia, de respeto, pidiendo su bendición, su salud, amado Padre, vuestro Hijo, desde cualquier lugar de la tierra, en medio de las condiciones del exilio, pido que sea vuestra merced con nosotros, con su servidor, con su soldado, con mi rostro en tierra, suplico vuestra merced por el bien de todos nosotros. Y pido al Creador que Dios me lo proteja, lo cuide, lo bendiga, lo llene de las mejores cosas, lo rodee de seguridad, de bienestar, de tranquilidad, de longevidad, amado Padre, Papá. Que Dios envíe sus ángeles para que lo protejan y que las criaturas que están en derredor vuestro sean las mejores y que cada día tengan mejores propósitos para sus existencias. Padre Sacro, bendice a los hijos de tu pueblo, a quienes voy a dirigir algunas palabras de el servidor de ellos, el servidor vuestro y el servidor de todas las criaturas. Seres en el exilio, exiliados y exiliadas, monjes, varones y varonas, taoístas de todas las ciudades y pueblo de Dios en general. En estos días en que nos encontramos y en que se encuentra la humanidad en una de las situaciones más complicadas y más difíciles, sin estar en una guerra de las armas convencionales de la tierra, sí se está sucediendo una guerra sobre la faz de la tierra, en la cual están muriendo criaturas de todos los países del mundo, caen día a día, fruto de esa guerra lanzada contra la humanidad y contra las almas, no por Dios contra las humanidades de este globo terráqueo, es por Satán contra la humanidad, contra las criaturas que hay sobre la tierra. Porque como dije en algún momento, esa arma que fue lanzada sobre la humanidad fue elaborada por extraterrestres negativos, por elementos del ejército de Satán que llegaron a los gobiernos de la tierra, llegaron al gobierno de las sombras que gobierna a los Estados Unidos y les ayudaron a construir esa arma de destrucción, esa arma de asesinato, esa arma de eugenesia con la cual los poderosos de la tierra quieren destruir y perjudicar a la raza humana. Quieren producir una mengua, una disminución en la especie humana y quieren desarrollar en los sobrevivientes muchísimas enfermedades, porque este virus llamado coronavirus,
que no es porque sea la corona de los virus. Lo llamaron así porque en el aspecto que tiene es una forma redonda con una cantidad de púas hacia afuera, algo similar a una corona, y por eso lo llaman coronavirus. Y le han llamado también COVID-19, que es una codificación que le han proporcionado para poder diferenciarlo de algo otros. Esa codificación tiene que ver con el año en que fue lanzado a la humanidad y cosas así. Pero este virus tiene trazas en su estructura genética, en la estructura de su ADN, de virus terribles, por ejemplo, de VIH, de tuberculosis, de toxoplasmosis y de otras enfermedades terribles. Tiene programaciones en su ADN que pueden activar una gran cantidad de diversos tipos de cánceres. Y este virus le ubicaron algunos elementos dentro de su ADN que están preparados y listos para que al entrar a una persona, si no lo logra matar, entonces, si el sistema defensivo de la persona es capaz de superar el virus, queda la persona propensa a que, si fue vacunada alguna vez con vacunas, de las vacunas convencionales y comunes, que son virus atrofiados, que le inyectan a las personas para que el sistema defensivo de la persona reproduzca o produzca anticuerpos contra ese virus atrofiado, que por estar atrofiado no es capaz de desarrollarse, pero el cuerpo de la persona ya tiene la información del virus, y si del exterior llegare un virus que no esté atrofiado como el de la vacuna que le inyectaron, entonces el cuerpo sepa cómo defenderse. Porque una de las causas de grave mortalidad es cuando un virus con el que el cuerpo de la persona no ha tenido contacto, tiene contacto, porque no hay en el sistema defensivo de la persona la información genética suficiente para poder crear los anticuerpos que combatan a ese virus. Y el virus entra, y mientras el sistema defensivo lo toma, lo estudia y crea los anticuerpos para combatirlo, el virus puede haber matado a la persona. Esto que les estoy explicando es la forma en que el virus entra al cuerpo y el cuerpo empieza a combatirlo. Pero si el cuerpo no tiene cómo combatirlo, sucede lo que sucedió con las antropogénesis americanas, o sea, los habitantes de aquí de Teztitlán, cuando llegaron los españoles, porque los españoles traían gripa, los españoles traían tifus, los españoles traían otra cantidad de enfermedades que se presentaban en España y en Europa, en Asia, en África. Pero las tribus de América, los indígenas de América, los nativos de Teztitlán, sus cuerpos no habían padecido esas enfermedades. Por ejemplo, la viruela, el sarampión, nada de eso sufrían los habitantes de Teztitlán, o sea, los habitantes de América. Cuando llegan los europeos, con piojos, con pulgas, porque aquí no habían piojos ni habían pulgas, las trajeron estos personajes que no tenían mucha higiene. Las trajeron y ahí venían no solo con las pulgas y los piojos, sino que en los cuerpos de ellos también venían las diversas enfermedades.
a las que los cuerpos de los europeos ya estaban acostumbrados y ya llevaban siglos combatiendo contra ellas, a tal punto que ya tenían la información genética suficiente para que sus cuerpos fueran capaces de defenderse de eso. Cuando llegan, entonces empieza a presentarse una guerra bacteriológica, una guerra biológica, no biológica, sino virológica, por virus. Y esa guerra empezó a diezmar. En América, o sea, en Tezcatlipoca, habían cientos de millones de indios, y a lo largo de crecido en un 80 o en un 85%. Fue una guerra bacteriológica, una guerra biológica de aniquilación, fuera de que los mismos españoles se regodeaban asesinando a placer para robarse todas las riquezas que se robaron de la tierra o de la Gea de Tezcatlipoca. El gran genocidio fue producido por las enfermedades y enfermedades que llevaban estos personajes. No tenían los habitantes de América en su ADN y en sus cuerpos la información menester para que ellos mismos generaran o produjeran las defensas orgánicas con que podían contrarrestar el ataque de los virus, el ataque de las enfermedades que traían los europeos, los asiáticos y los africanos. El inmenso océano Atlántico, por un lado, y por el otro lado, el Pacífico, habían servido como barrera durante muchísimos siglos para que esas infecciones y afecciones no pasaran al otro lado del mundo. La peste negra o peste bubónica, que duró 7 años en Europa, no logró atravesar el mar porque no habían viajeros en ese momento que la llevaran a la Gea de Tezcatlipoca. Y por este motivo, la disminución y la mortandad se produjo principalmente en Europa, en Asia y en África. Por aquella época, los habitantes de Europa eran alrededor de 80 millones de criaturas. 7 años después, quedaron alrededor de 30, porque murieron 50 millones de personas, o sea, de seres humanos, solamente en Europa. No era un mundo moderno como lo es en la actualidad. El virus de la peste bubónica o peste negra la llamaban bubónica porque los ganglios del cuerpo se convertían en bolas de materia que llamaban bubas, o sea, bolas de materia, y la llamaban también peste negra porque esas bolas de materia se volvían negras. Y luego la persona en pocos días dejaba de vivir sobre la faz de la tierra. En aquella época no existía la forma moderna que tiene la humanidad en la actualidad. Por eso tardó tanto tiempo en recorrer la tierra,
y en ir aniquilando sobre la faz de la tierra poblaciones enteras. En la actualidad, una peste como la que avanza sobre la tierra y recorre sobre la tierra, que el coronavirus es un poco más rápido y rápido para contagiarse, porque una criatura puede en cuestión de un día contagiar a 15 o 20, y esas 15 o 20 contagiar cada uno a 15 o 20, y así se va multiplicando exponencialmente el contagio. Recordemos la frase que hemos dicho hace días y que está escrita en la Biblia: escóndete mientras pasa la ira. Probablemente la vida sobre la faz de la tierra va a tener algunos cambios indispensables, porque para que el coronavirus que se ha presentado sobre la tierra y que han lanzado los enemigos de la vida, o sea que el gobierno sionista de los Estados Unidos ha producido con sus socios y ayudantes y se lo ha lanzado a la humanidad para asesinar a millones de criaturas en el mundo, en la búsqueda por disminuir la población mundial dentro de los planes asesinos y eugenésicos que tienen los grupos de poder en la tierra. Estos mismos que envenenan o que le agregan sustancias destructivas, esterilizantes a el arroz y a otra cantidad de alimentación o de alimentos producidos en forma masiva, a las harinas de trigo procesadas, a las harinas de maíz procesadas industrialmente y a muchos otros de los alimentos que producen las industrias y las fábricas, casi que desde el momento en que son elaborados los abonos y los fumigantes por Bayer, por Monsanto y por otras empresas asesinas que existen en la tierra, ya esos elementos químicos llevan las sustancias destructivas que le hacen daño a la humanidad y que buscan la despoblación de la faz de la tierra. Por eso, el pueblo taoísta no consume arroz, porque el arroz común y corriente tiene elementos de destrucción, de esterilización, y resulta que el coronavirus, entre las cosas que hace como resultados de los que Sodom llamó colaterales, está entre ellos el suceso de que esteriliza a los hombres y a las mujeres. O sea, quienes padecen coronavirus y sobreviven, no es que van a quedar estériles en un 100%, pero sí sus espermatozoides pierden la fertilidad y sus óvulos, en el caso de las varonas, pierden la fertilidad. O sea, es un esterilizante de la raza humana, buscando la disminución de los seres humanos en la tierra. Todas estas situaciones que suceden y que están aconteciendo, que son el presente y que sus mercedes taoístas allá en sus países y en sus ciudades, y los que me oigan en este momento, seres del templo y aún seres exiliados, que todos sus mercedes
y todos nosotros estamos presenciando, viendo con los ojos físicos. No es una historia del pasado, ni es algo que será del futuro en el porvenir, es el presente, es el ahora. Tal vez muchos de sus mercedes pensarán, como ya me lo han dicho algunos, a quienes hace años les dije alguna vez que se presentarían en la tierra situaciones en las que la humanidad se iba a ver sobrepasada de sus capacidades, en las que naciones enteras, su población tendría que estar encerrada. Y me decía un monje de los que se comunican conmigo hace unos días, el cual era niño para esa época, cuando dije eso hace ya una cantidad de heliocrones, cuando estábamos en el templo. Y él me decía que pensaba que eso iba a ser para el futuro, pero que nunca se imaginó que iba a ver con sus propios ojos algo así. Algo de estas proporciones. Y yo le decía, evidentemente, este suceso hará que muchas cosas tengan que cambiar sobre la faz de la tierra, en muchos aspectos, en muchos sentidos. Por ahora, el rigor de la cuarentena y la prueba de que la cuarentena, o sea, el aislamiento es indispensable, es el hecho o los hechos de que en varios países de la tierra, donde las cuarentenas han sido violadas, se ha presentado el agravamiento de la crisis y se han generado contagios masivos, y esos contagios masivos han desencadenado cientos y miles de muertes. Porque lo grave en esta situación no es que solamente se presenta la agravación de la enfermedad o de la enfermedad. Lo grave es que empiezan a multiplicarse en forma exponencial los muertos. En Brasil, abriendo fosas comunes. En Estados Unidos, en Nueva York, los parques, las plazas y los lugares de bosque dentro de la ciudad los están utilizando como fosas comunes, abriendo huecos con maquinaria pesada, con retroexcavadoras, con bulldozers y con maquinaria de construcción o de demolición, abriendo huecos en la tierra de gran tamaño para acumular cadáveres. En el Ecuador, quemando cadáveres en las calles, dejando en descomposición en las aceras los cadáveres. En Brasil, hablando allá de la tierra de Tepoztlán, pero en otros lugares del mundo sucede igual o peor. Los datos que dan la mayoría de gobiernos, por lo general, son mentirosos. Tal vez nunca se sabrá exactamente o con precisión en realidad cuántas criaturas murieron a causa de ese virus o de este virus.
que está azotando a la humanidad. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en claro, estar conscientes de estos sucesos. Ya sus mercedes han oído mis palabras de antes, que tienen que ver con una guerra que está aconteciendo ahí más arriba de sus cabezas, en la cual estamos enfrentando las fuerzas negativas, los ejércitos del mal, que son los que han desatado este mal sobre la humanidad, en compañía de los gobiernos malvados que están en el mundo generando miseria y muerte, y que por lo general, como gobiernos ladrones y saqueadores, que invaden naciones para robarles los recursos naturales y para robarse los cuerpos de los que son muertos en medio de esas guerras, para hacer lo que hicieron los nazis, fabricar jabones, fabricar concentrados y fabricar elementos alimenticios para ellos y para sus ejércitos, como lo hacían y como lo llevaron a efecto en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y aún después de eso. Los Estados Unidos, que invadieron y tomaron a muchos de los científicos nazis que hacían estas cosas, aprendieron a hacer lo mismo. Y en la mayoría de donaciones que hacen a los países, mandándoles harina para comer, en esa harina introducen y mezclan desechos de los cadáveres que recogen en algunos lugares de la tierra, donde mueren miles de criaturas o millones por las guerras que ellos mismos producen, porque resulta que son los vendedores más grandes de armas del mundo, y por eso cuando están mal económicamente se inventan una guerra para venderle armas a unos y a otros, y resulta que los tontos allá matándose y ellos recibiendo el dinero porque le venden armas a un bando y al otro. Y en este caso, disminuyendo la población para que la población que ha muerto y está muriendo sobre la tierra le sea entregada a los rigelianos, le sea entregada a los monstruos del cosmos que iban a entrar a la tierra. Por eso hicimos un bloqueo y no han podido entrar, y por eso los cadáveres están quedando amontonados en las calles de la tierra, porque eran los que iban a robarse en estos bandidos para llevarlos y hacer injertos genéticos en sus mundos, buscando recuperarse, porque son razas que se han ido degenerando y no han podido continuar existiendo en la forma en que fueron construidas por sus propias maldades, por estar alejadas de Dios y por ser enemigos de Dios. Entonces buscan raptar y robar cadáveres, y como les decía, miles de niños desaparecen de los países de la tierra, que son llevados por estos monstruos para engordarlos y para comérselos en otros lugares del cosmos. Y hay gobiernos que han hecho acuerdos a cambio de enseñanza tecnológica y ellos les entregan a estas criaturas que desaparecen por millones sobre la faz de la tierra. Pero eso quedó trancado, quedó bloqueado. ¿Hasta cuándo? Posiblemente pasarán decenas de años y eso quedará detenido, parado.
porque el bloqueo que estamos haciendo no es un juego, no es para jugar, y no cierra esas bestias. No van a entrar hasta cuando Dios ordene otra cosa. Y lo estamos diciendo con la autoridad que nos confiere la verdad y lo que han visto los ojos de muchos y de muchas moverse en el cielo y en los cielos, arriba, afuera de la estratosfera, porque había el riesgo de que en un avance de esa índole estas bestias lleguen a la faz de la tierra y trataran de robarse al pueblo de Dios y de llevárselo a otras regiones del cosmos. Y eso no lo íbamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Así de que puede que esto vaya para un poco más largo el asunto. Algunos gobiernos quieren o desean levantar las cuarentenas. Con eso hay que tener mucho cuidado. Existe una lógica por la cual lo quieren hacer. La Sagrada Escritura dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan. O sea que hay que laborar para poder comer. Y en la Sagrada Escritura dice, el que no trabaja, que no coma. Pero resulta que en este caso, si sale a trabajar, esa arma asesina que lanzaron los Estados Unidos contra el mundo, y que primero se la lanzaron allá a los chinos, se la lanzaron a los asiáticos, a los chinos. Esa arma puede matar al que salió a trabajar para poder ganarse el pan de cada día. Ya veremos, y que Dios nos ilumine en su infinita bondad a ver qué hay que hacer. Pero en una situación así, la riqueza, o sea, el amasar fortuna, no es lo más importante. En una situación como esta, lo más importante es sobrevivir, y para sobrevivir hay que tener comida. Eso es lo más importante. En eso se resume todo. Comida, ropa y techo. Todas las demás suntuosidades quedan en segundo, tercero, cuarto, quinto y de pronto más planos de ahí en adelante. Pero lo indispensable es comida. La comida se adquiere con dinero o se adquiere produciéndola. Pueden llegar a haber criaturas en estas condiciones que tienen dinero, pero si no hay comida para comprar, les tocaría como en las guerras, comerse el dinero, y resulta que eso no alimenta. Si son monedas de oro, no, eso no alimenta. Si son billetes, están demasiado sucios y posiblemente si se los come, tienen algún nutriente, pero resulta que la suciedad que tienen puede ser superior a lo que le represente como nutriente para su estómago. Entonces, no estoy diciendo que el dinero no es menester. Sí lo es. Si lo hay, muy bien. Pero pueden presentarse en situaciones en las que una criatura que tenga un bulto de arroz y venga alguien con un fajo de billetes, si el que tiene el bulto de arroz
lleva bastante tiempo y ve que no hay más producción de arroz, si es sabio, no lo va a cambiar por los billetes, así sea una fortuna. Porque resulta que los billetes no se pueden comer, el arroz sí se puede comer. O sea que vale más el arroz que el mismo dinero. Como ya dije, no estamos despreciando el dinero, bendito sea el dinero. Dios puso el dinero sobre la tierra para que la humanidad pudiera funcionar con el dinero. Hay criaturas que creen que el dinero es todo, pero no, el dinero no es todo, el dinero simplemente es una herramienta que Dios puso para lograr muchas cosas, pero el dinero no lo es todo. Si sabemos usar el dinero, magnífico, nos puede llevar al todo, si lo sabemos usar. Pero se puede aún sin dinero llegar al todo. O sea, el dinero ni es malo ni es bueno. Lo malo es no saberlo usar para el bien. Y lo bueno es saber usar el dinero para el bien. Ese punto lo deben tener claro la gran mayoría. Bendito sea el dinero. Si lo hay, excelente. Y si no lo hay, habrá que buscar la sabiduría para buscarlo y encontrarlo de la mejor forma. Y que cuando se tenga, saberlo aprovechar al máximo. Porque resulta que, como decía el maestro Da Vinci una vez, hay ricos tan pobres que solo tienen dinero, pero son totalmente miserables, son arruinados. Y hay pobres tan ricos que sin tener dinero tienen una inmensa y gigantesca fortuna. Entonces, tenemos que tener estos puntos en claro. Hay países que están tratando de cambiar el estado de las cuarentenas, o sea, del aislamiento de sus pobladores, pero resulta que eso representa un riesgo, y es que se contagien de virus que los puede conducir a la muerte. Eso va a suceder en muchos lugares. ¿Por qué? Porque hay que hacer una cuenta. Los virus a veces surgen y desaparecen con la misma fuerza que aparecieron. Pero cuando son virus que se acentúan en las criaturas, entonces tiene que el cuerpo de las personas aprender a convivir con los virus. Para que aprendan a convivir con los virus, tiene que haber una inmunización o una inmunidad biológica. Y esa inmunidad biológica se presenta con la infección del virus y la supervivencia. Por ejemplo, la viruela, si a un niño le da viruela en su juventud, en su niñez, ya no le vuelve a dar cuando esté viejo, porque su cuerpo quedó inmunizado. Pero si no le da cuando esté niño, corre el riesgo de que le dé cuando esté viejo, lo cual es más grave y puede llegar a matarlo o a matarla. Sobre la faz de la Tierra existen actualmente alrededor de 7.400 o 7.500 millones de seres humanos. Tal vez un poquito más o de pronto un poco menos. La forma natural de que aparezca
una inmunidad o una inmunización natural en la cual ya el coronavirus no sea un riesgo para cada criatura, es que todos los cuerpos de los que viven o vivimos sobre la faz de la Tierra tengamos la inmunidad natural contra ese virus. Para lograr eso, ¿qué es necesario? Sería necesario o sería menester que millones y millones de criaturas sobre la Tierra se hayan contagiado con el virus y que hayan sobrevivido, y que al haber sobrevivido entonces ya tengan inmunidad al virus, con sus efectos nocivos posteriores, pero tendrían inmunidad al virus. Y a los que no les haya dado, en la medida que les vaya llegando ese virus, su cuerpo debería estar con un sistema inmune fuerte a tal punto que pueda sobrevivir al virus. Lo mejor sería que el virus desapareciera de la faz de la Tierra y dejara de existir el riesgo para la humanidad. Es una situación difícil en la que se encuentra la raza humana en la actualidad. Para Dios nada es imposible. Esa es la gran bondad. La suprema esperanza es Dios. Por eso tenemos que tomarnos de sus magdus, de las magdus de Dios, que es el que tiene el poder para superar y hacer que se supere esta situación sobre la faz de la Tierra. Si se llegaran a contagiar 3.500, 4.000 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra con esta enfermedad o enfermedad, obviamente la mortandad serían muchísimos millones de criaturas, muchísimos. Otra cantidad serían los sobrevivientes. Esto que les estoy diciendo no es para asustarlos, es una realidad biológica, para que entendamos y tengamos la responsabilidad suficiente de poder entender la situación en que está la humanidad en este instante y en este momento. Los gobiernos no están contando la verdad de todas las víctimas, no la están contando. Y por un lado es favorable, porque el pánico puede ser un virus peor que el coronavirus, porque el coronavirus también fue hecho para atacar en algunas zonas del cerebro y generar cierto tipo de locura. Por eso han habido personas que se han hasta suicidado por la situación del coronavirus, porque les produce cierto grado de amencia y de locura. Ese virus fue elaborado basado en el ADN de otro virus que ya existía, porque el coronavirus está patentado por los Estados Unidos. Eso no es un asunto nuevo, no es una enfermedad que apareció hace poquitico. La tienen patentada los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Hasta dónde llega la locura y la barbaridad por querer dominar el mundo? Al punto de que tienen ellos, ese gobierno de la sombra, tienen patentado el coronavirus.
y no patentado de hace poquitico tiempo. Eso lleva décadas, ni siquiera de este siglo. Está patentado desde el siglo pasado por los Estados Unidos de Norteamérica. Allá en Norteamérica, la población de los Estados Unidos, una inmensa mayoría son criaturas que luchan por el bien y que luchan como los que habitan en todas las demás naciones de la tierra. Pero allá están los peores monstruos metidos en el gobierno y en los gobiernos que han habido en ese país, asesinos y secuestradores inclusive de su propio pueblo. De su propia gente, de tal forma que esa enfermedad que ya existía fue tomada como plantilla, como base, para adaptarle las otras que pasaron a conformar el ADN de la nueva arma de guerra que produjeron y que dijo alguien en alguna oportunidad, es la maquinaria perfecta para asesinar y matar. Y el resultado está siendo visto. El resultado es el confinamiento casi completo de toda la humanidad, deteniendo países enteros, porque la opción era o se detienen o simplemente son aniquilados. Desaparecen sus habitantes. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo, comprenderlo. Vivimos en esta época, en este tiempo, y para poder seguir viviendo hay que entender lo que estamos diciendo. Los lugares donde van a levantar las cuarentenas, porque obviamente habrá lugares donde lo hagan, es indispensable tener todos los cuidados, más que los que se están teniendo ahora. Porque resulta que en las calles y en las ciudades y en los campos, toda persona puede de pronto ser portador de la muerte para la otra persona. Es una situación complicada, demasiado complicada. Resulta que el hermano o la hermana puede ser el que le lleve la muerte a su hermano o a su hermana, a sus padres, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Hay países en Europa donde ya hicieron eso de levantar la cuarentena en algunas partes y en otras no, en otras sí, en otras no y en otras sí. Y resulta que esos países son los que actualmente están reportando mayor cantidad de muertes y mayor cantidad de contagio. El esfuerzo que están haciendo las naciones no es para que el virus desaparezca, es para que todo el mundo o todas las personas no se infecten al tiempo, porque al infectarse al tiempo no tienen equipos médicos para poder atenderlos a todos al tiempo. Lo que están haciendo es que se enfermen unos poquitos primero, luego los otros, luego los otros, luego los otros. Y los que van muriendo, van muriendo. Porque una de las situaciones que genera este coronavirus es que cauteriza y crea cicatrices por la presencia de una neumonía grave en los pulmones y hace que los pulmones por dentro se vuelvan casi como un plástico y pierde la persona
la capacidad de respirar en forma natural. Entonces, esos respiradores de los que han oído tanto hablar sus mercedes tal vez, son unos aparatos que con unas tuberías las introducen por la nariz y por la boca y llegan a los pulmones y empiezan a succionar esa condensación casi plástica y empiezan a inyectarle oxígeno a los pulmones para que el paciente no muera ahogado. Esos son los respiradores artificiales. Este que les habla está tratando de conseguir 4 equipos de esos, no porque en el templo vaya a suceder algo así. Tenemos la fe en Dios de que nos va a proteger para que las cosas no lleguen a esa situación, pero estoy tratando de conseguir 4 equipos de esos. El costo de eso es bastante grande, pero más vale la vida. La vida no tiene precio. El costo de un equipo de esos está entre 80 y 100 millones de pesos. De pronto algunos pensarán, uy, pero es que entonces si está buscando eso es porque tiene mucho dinero. Como decía el maestro Kelly Zeus, el dinero está en la tierra, lo que hay es que recogerlo. Así decía el maestro. Y me decía en el Jehuacuarios, vámonos allá para el árbol que está cerca del lugar llamado La Llorona. Y allá me subía a un árbol y él con un talejito abajo. Recogíamos hojitas de un árbol y hacía unos ataditos y se los lanzaba a él. Y al otro día de ese bolsito sacaba el maestro Kelly Zeus para mandar a comprar el mercadito de los monjes. Entonces, el dinero está por ahí, en la tierra, hay es que recogerlo. Así de que no es por hacer dinero. Nuestro objetivo no es el dinero, es la doctrina, son las almas y son los cuerpos de los hijos de Dios. Y por eso estamos tratando de buscar esos equipos, esos implementos, ese tipo de respiradores, porque si existen sobre la tierra, si Dios licenció que fueran hechos, entonces, ¿por qué no tenerlos nosotros a la mano para cualquier situación? Tenemos la bendición de Dios, que es la más importante, la bendicel del Creador. Pero dice una frase muy sabia, ayúdate que yo te ayudaré. Si nosotros nos ayudamos teniendo implementos, equipos y aparatos que nos ayuden, entonces ojalá que nunca los tengamos que utilizar. Hay algo otros que son un poco más económicos y estamos tratando de buscar los que sea posible. También estamos buscando implementos para poder hacer las pruebas. Quisiera hacerle un examen, así como los que el maestro Kelly Zeus ordenaba a la gente cuando iban a entrar al templo, 20 y pico de exámenes. Eso no tiene nada de malo, hacerse exámenes para establecer en qué condiciones está el cuerpo. El maestro Kelly Zeus los mandaba a hacer. No hay ningún tipo de adversidad entre la doctrina y eso. Entonces, estamos tratando de buscar las pruebas para poder hacer un examen o exámenes a todos los seres del templo y tener a la disposición equipos con que podamos hacérselas a quienes lleguen al templo en el futuro, más adelante. Vamos a crear algunas zonas en el templo, áreas de cuarentena, tener termómetros electrónicos para poder saber la temperatura, medir, y también unos trajes que utilizan, que llaman trajes de bioseguridad. También vamos a buscar una especie de túneles que hacen para que las personas pasen, donde son desinfectados. Estamos moviéndonos en esos sentidos para que, por cuanto la vida sigue,
tenemos que buscar las formas de que el templo, si no va a haber, al menos en un breve tiempo, la libertad de movimiento que había antes, al menos que el movimiento que haya no sea peligroso para nadie, que no sea riesgoso, que sea algo con las formas que nos den la oportunidad de que pueda haber movimiento o movicierto, pero sin ir a generar riesgos de ninguna clase. Y si en algún momento hay que reforzar o decidir de nuevo la cuarentena, entonces deberá continuar. Por ahora, todo sigue como lo estamos haciendo, totalmente cerrado, no hay tránsito, no hay entrada, no hay salida, por la vida y por la seguridad. Eso en ese sentido. Tenemos que hacer otras cosas. Ya he dado algunas órdenes, no digamos que por vía secreta, porque no tengo comunicaciones secretas de ninguna clase, sino por otras vías, para medir en las asas del templo qué áreas hay que sean plantables, o sea, lo que llaman comúnmente cultivables, porque necesitamos y menestemos que el templo y sus habitantes sean totalmente autosuficientes, o sea, tenemos que llegar al punto en que todo lo que se come en el templo se produzca en las zonas y en las asas del templo. Porque supongamos que esta situación se llegara a prolongar por unos 3, 5 o más años, resulta que los que están en las ciudades no pueden comer cemento, y los que están en los campos, en el caso nuestro, para ganar el dinero, tendrían que los de las ciudades estar ganando dinero, pero al estar parados no hay ganancia de dinero. Entonces, el dinero, en ese caso, puede que no vaya a tener el suficiente valor. De tal forma que el poder adquisitivo puede que disminuya un poco, y lo que tenemos que hacer es generar especie, sembrar maíz, sembrar papa, sembrar trigo, sembrar cebada, y si es zonas calientes, sembrar sorgo, porque lo que menestemos es producir comida. Por este motivo, he ordenado que allá en algunas de las asas del gran templo vegetal Sacro Aquarius se hagan mediciones que ya están hechas para saber cuántas hectáreas tenemos para hacer plantaciones, para hacer cultivos de pan coger y cultivos de pan comer, o sea, de diferentes clases de plantaciones o de plantaceles. E ir almacenando esas cosechas y seguir produciendo aún más. Esperemos que esta situación no se prolongue, pero de cada situación difícil tenemos que salir fortalecidos y tenemos que quedar en mejores condiciones que las anteriores. Eso es lo que hace o lo que hacen los buenos guerreros, porque los que son malos guerreros mueren en la guerra y la selección natural los hace desaparecer. Nosotros, sus mercedes, pueblo de Dios, no fuimos levantados por el más grande de los guerreros
llamado maestro Helium Zeus Induceus, el guerrero de Arturo, ese luchador, ese guerrero infalible. Tenemos su estirpe genética. No estamos para caer en este campo de batalla donde mueren miles y miles de personas por día. No, señores. Estamos para sobrevivir y para salir fortalecidos y más fuertes de esta situación difícil. Que la guerra es dura, que las condiciones son adversas. Eso quiere decir que con más empuje, con más decisión y con más fuerza tenemos que luchar y tenemos que demostrar que nuestro amado maestro Helium Zeus no aró en el desierto, no sembró en tierra infértil, y como su estirpe genética y su estirpe espiritual, tenemos que sobreponernos. Y por el contrario de decrecer, tenemos que crecer. Entonces, quienes sepan producir abonos en el templo, menester que se organicen para producir abonos. Abonos de diferentes clases. Quienes sepan hacer abono natural. Allá en el templo, cuando estaba el maestro Helium Zeus y mi ser, había un lugar que se llamaba el lombriplantío. Eso hay que activarlo con todo el empuje posible para que sea producido abono orgánico. Los desechos, las basuras, los desperdicios de las cocinas, aquello que no se coman de pronto los marranos o las cabras o las vacas. Es necesario que se organice algún lugar a donde los seres irán a llevar esos desechos para producir compost, que es una clase de abono para fertilizar los lugares donde se va a sembrar. En esto también que quienes sepan de plantación y de cultivos en todas las formas que sean posibles, se organicen y se comuniquen con los administradores y busquen comunicación conmigo para organizar y para establecerles en qué zonas van a hacer sus plantaciones y sus cultivos. La industria de la obra de Dios está lista para brindar el apoyo monetario dentro de sus posibilidades para llevar a efecto lo que estamos diciendo, lo que estamos indicando. Que luego de que todo esto pase, vamos a quedar con una fuerza de producción. Claro que sí, muchísimo mejor. ¿Qué mejor que, por ejemplo, el maíz que consumen en las ciudades los taoístas, todo sea producido en el templo? Que se pueda hacer harina de maíz para
para venderles molida por los monjes o molida en las dependencias de la industria, que se puede de pronto venderles papas o solanáceas, que se les puede vender trigo, excelente, magnífico, pero primero, por ahora, suplir lo que menestemos en el templo. Así haremos que el templo sea autosustentable. Y tendremos que tratar de buscar la forma de no tener que echarle tanto veneno a lo que plantemos. Quien pueda ayudar en ese sentido, excelente. Quienes tengan la forma pensante de hacer invernaderos con plástico para plantar, quienes deseen hacer plantaciones hidropónicas, lo cual no es prohibido, porque el sistema hidropónico hace que no haya que fumigar las plantas que fueron sembradas en el agua, porque los gusanos que sale y mocha la plantica y que está escondido el gusano entre la tierra, en este caso en el tubo de agua por donde pasaba el agua no vive el gusano. Entonces no hay que echarle los venenos para matar el gusano, que son los que envenenan la planta y hacen que el fruto de la planta lleve trazas de ese veneno, que generalmente es cancerígeno, que generalmente es enfermante y que va matando a la persona poco a poco. Entonces, el sistema hidropónico no tiene ningún tipo de contradicción con la doctrina. Es excelente, es magnífico. Quienes deseen en el templo hacer algo así, estamos listos para apoyarles. Y estas cosas no son para dentro de 10 años, 15 años, no. Eso tiene que ser lo más pronto posible. Se meneste buscar la forma económica, o sea, no vamos a desperdiciar dinero porque necesitamos menestemos que el dinero alcance al máximo. Y sus mercedes taoístas de las ciudades de pronto pensarán, nosotros no tenemos cómo plantar o cómo sembrar nada. Claro que sí. Tal vez no lo tienen ahorita mismo, pero a futuro se puede ir contemplando la posibilidad de una plantación o una plantacel hidropónica en sus casas. Plantar en sus casas. Es bueno tener esos conocimientos y esas posibilidades para situaciones como esta, o para casos como este. Yo tengo reportes graves, duros. En nuestro pueblo ya hay centenares de criaturas pasando menestencias. Tengo el reporte que le fue emitido a los seres del río Suárez. Llegamos ya casi a 200 de nuestros hermanos en muchos países de la tierra que están necesitando de nuestra ayuda. Y vamos a ver cómo podemos hacer para ayudarlos. Estén seguros que no los vamos a dejar solos. Les tengo que agradecer en forma fraternal a los delegados patriarcales, a los pastores de mutantes y a todos, absolutamente a todos los que en las ciudades están ayudándose entre sí, entre sus propios hermanos. Dios les bendiga a sus mercedes por esa bondad.
benditos sean. Sé cuánto han hecho y sé que hay algunos lugares donde las cosas están difíciles. Pero vamos a luchar al máximo en la medida de nuestras posibilidades. Y si nuestras posibilidades no nos lo licencian, entonces nos esforzaremos más, seguro que sí, para no dejarlos a la deriva y al abandono a sus mercedes, queridos seres a quienes se les han agotado los víveres y que de pronto a algunos les quedan pocos víveres y a otros ya no les queda posiblemente nada. No están solos. Vamos a hacer lo que podamos hacer y lo que no podamos hacer nos esforzaremos por alcanzar aún lo que pareciera inalcanzable para poder ayudarlos, porque sus mercedes son nuestros hermanos, son los hijos del pueblo de Dios, y es en situaciones como esta que estamos para darnos la magdo entre todos y entre todas. No los he olvidado y no los tengo en el olvido. En cada una de las fuentes y en cada uno de los lugares de reunión, sobre sus cabezas están los ejércitos de Dios, que combaten y combatimos contra los monstruos que quieren el mal para la tierra y que quieren la aniquilación del pueblo de Dios, que era uno de los objetivos principales de esa invasión que querían hacer a la tierra en esa forma, y que por eso nos hemos levantado con los ejércitos de Dios, miles y millones de naves cósmicas arriba, invasoras que querían el mal para la humanidad. Entonces no están solos ni solas, y en las horas que vienen y en el día que viene estaré actuando para estirar nuestros brazos y nuestras magdus para que en forma humana tengan una ayuda vuestras mercedes. Querido pueblo de Dios, estas son mis palabras, y entonces ya quedan en sus mercedes. Óiganlas, administradores del templo, óiganlas, tómenlas y empiecen a hacer la organización respectiva. Y solicito que en los lugares del templo donde no haya llegado todavía la orden para hacer la medición de los espacios plantables, por ejemplo en Linguad, mirar qué zona puede ser plantable, para mirar qué se puede sembrar en ese lugar. Lo mismo en La Princesa, lo mismo en El Palmar, en Corontunjo, en todos los lugares. No vamos a tumbar montaña, porque necesitamos oxígeno, pero hay lugares que están deforestados y ya se encuentran limpios. Bueno, no es porque donde haya montaña esté sucio, no, vamos a decir despejados de montaña, y se encuentran rastrojeras. Esas rastrojeras las vamos a convertir en lugares de plantío. Si necesitamos arar o utilizar algún tipo de maquinaria de la que tengamos, lo vamos a hacer. Donde no pueda llegar de pronto el tractor o la maquinaria, he ordenado que se busquen
una o dos yuntas de bueyes con las cuales podamos arar. Es menester saber si en el templo quedan las herraciertas que nosotros habíamos dejado, picas, palas, azadones, barretones, barras, que fue con lo que construimos el templo, para que cada quien tenga su azadón para sembrar. Recuerden sus mercedes que la primera forma que tomó Cristo después de haber resucitado de entre los muertos fue ser un hortelero, con su azadón en la mano. Esa fue la primera forma, un plantador. Y las mujeres que iban a ungir el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, el hortelano, palabra sodómica, que Sodom la metió ahí con la ayuda de Satán. El plantador de hortalizas les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo? Ese era Cristo mismo, se presentó como un hortelero, como un plantador de hortalizas. Fue la primera forma que tomó luego de haber resucitado. De tal forma que eso es magnífico. Y comerse una hortaliza sembrada por uno mismo es lo más delicioso, sabe más rico que todas las demás. No se afanen, no se preocupen. Algunos pueden estar pensando: uy, pero yo soy músico y ahora me va a tocar exponerme a sembrar. Resulta que la una actividad en nada perjudica a la otra. No, absolutamente en nada. Son complemento la una de la otra. Solo hay que usar la sabiduría y la inteligencia para organizar bien las cosas, porque menestemos que allá en el templo el legido Taudelhar, que es el legido que Dios me dijo que ordenara para enseñarles a vender, a masbidetar, a curar a las gentes, a hablar en público, es el legido Taudelhar que los plagiadores lo hicieron a un lado y lo atacaban, y para burlarse de esa orden mandaban a personas sin haberlo hecho. Entonces, cuando alguien de pronto no lo enviaban por no haber hecho el legido, se iba a donde estas criaturas, y eso sí le alcahueteaban el hecho de no haberlo hecho. Y el resultado era de que esa persona se quedaba por allá, aburrida, como dice el maestro Kelium Zeus, o como nos enseñó el maestro. Si el misionero o el ángel no sabe vender, resulta que por allá queda desilusionado y casi que ni quiere regresar al templo, porque dice: no, yo salí con el sueño de que iba a vender y que me iba a ir muy bien y que la gente me iba a oír, pero resulta que como no sabe vender, entonces le entra el demonio burri, la aburrición, el aburrimiento, y de pronto hasta se queda por allá en la ciudad y no vuelve, se roba los productos, o llega otra vez aburrido con el deseo de abandonar porque se sintió fracasado en la actividad. ¿Por qué? Porque no sabía vender. Entonces el legido Taudelhar hay que continuarlo, hay que hacerlo, hay que preparar a la gente en la forma que indiqué y que ordené. Hay que hacerlo. Yo aprovecho en este momento para que, si el venerable maestro Hadamel está en el templo, él tenga la bondad de ponerse como jefe de este elegido,
no porque quienes lo estén manejando lo estén haciendo mal, sino que podemos dar una reestructuración o reestructuracel. Y él entonces incorpore a los seres que lo van a hacer. Es menester también que se sigan las clases de canto, las clases de música, todas esas cosas hay que hacerlas. El venerable Huerjahuedel, varón de voz argentina, que ha sido dotado por Dios de una voz magnífica, ha hecho una labor hermosa. Todos los que han hablado por la emisora, excelente. Para eso fue hecha la emisora, para eso fue hecha Tao TV. Y ahora que el pueblo de Dios está todo el tiempo oyéndonos porque están en sus casas, no están en sus labores, muchísimo mejor. Mejor dicho, vamos a que el tiempo de esta pandemia o de este coronavirus, antes una más al pueblo de Dios, porque tienen más tiempo en su casa. Benditos sean este paladín de la doctrina, maestro Huerjahuedel, que nos ha deleitado con su voz. También a los otros seres que hablan y que tienen sus proaxeles por la emisora, a los varones, a las evas, pido licencia a los que no les simbre por su simbre, pero ya lo haré en algún instante. A todos y a todas, los seres de Antioquia, no se me ha olvidado lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que continuar, venerable maestro Edom Dagón, venerable maestra Socrateus y venerables Hermagdus de Antioquia, taoístas de las ciudades, también tenemos que hacer esto en otros lugares. Entonces, queridos seres, mis palabras son estas hasta ahorita. Samael Joab Bator Beor para sus mercedes, y los seres de Antioquia estén listos porque vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Los que deseen convertirse en productores de aliciertos para su propia gente en cada una de las ciudades y en cada uno de los sitios donde hayan taoístas, magnífico, excelente, porque van a comer los seres de sus respectivas áreas alicierto limpio. Se pueden hacer granjas de producción y producción de aliciertos limpios de químicos. Eso sería magnífico, excelente. Es algo que propongo a sus mercedes. Lo oí entre los seres de Antioquia en algún mocierto, en algún instante, me parece magnífico a quienes lo propusieron. Adelante con eso, adelante. Y nosotros nos vamos a concentrar en el templo para poner el templo como un lugar autosustentable y productivo. Por ahí estamos haciendo algunas actividades, algunas gestiones, algunos contactos para que podamos en el templo instalar un sistema con el cual generemos la electricidad que meneste el templo allá mismo, para no tener que comprar la corriente del Estado, ni depender del fluido eléctrico externo. No es que vamos a poner allá un sistema hidroeléctrico, no, es un sistema extraterrestre. Y los que se quieran reír, pues que se rían, pero cuando esté funcionando lo irán a ver. Es un sistema de un motor cuyo combustible es agua. El agua no se consume.
Y este motor no consume el agua, pero genera fuerza motriz para mover generadores que van a generar la electricidad que se necesita para el templo. Eso lo vamos a hacer en ese lugar. Ya llevamos un tiempo largo en este propósito y lo vamos a convertir en una realidad. Entonces, querido pueblo de Dios, y ese propósito no solo lo tenemos únicamente para el templo, porque se puede desarrollar de ese tipo de aparatos para producir electricidad inclusive para las casas, de tal forma que una casa puede tener un aparatico de esos y se quita de encima la renta gigantesca del gasto eléctrico. Muchas personas son esclavos del pago de los servicios, entre esos el servicio eléctrico, que es un precio totalmente descomunal y desmedido. Y no produce contaminación de ninguna clase, no genera CO2, no produce humo, no produce ruido, lo único que produce es electricidad. Y la reparación que hay que hacerle se le hace cada 15 o 20 años, al final de los cuales el agua que se utilizó sigue siendo la misma, sin contaminación alguna y totalmente potable. Gratísimas, querido pueblo de Dios, por oír mis palabras, y se las está diciendo su servidor, Samael Joab Bator de Or.